Buenos días, amigos y amigas televidentes. Un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando primer plano económico. En esta primera parte del programa conversaremos con el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo del FUNIDE, con quien tendremos el gusto de conversar ahora que funge como director ejecutivo del FUNIDES. Y a propósito del primer informe de coyuntura que presentó recientemente el FUNIDES a tomadores de decisiones, a medios de comunicación, y en el que encontraron hallazgos interesantes que refuerzan algunos de los números que ya nos había presentado el año pasado el FUNIDE, pero que también hay algunas alertas de las perspectivas del país en materia económica. Buenos días, Juan Sebastián, un gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias, Josie, por la invitación. Siempre un placer estar aquí contigo. Siempre la orden. Hablemos de los hallazgos de este primer informe de coyuntura de FUNIDES. Se mantienen algunos números de los que ustedes hablaron el año pasado, pero hay otros que son como desalentadores. En el caso, por ejemplo, de la desaceleración económica de la que se viene hablando ya desde el año pasado. ¿Qué es lo que dice FUNIDES al respecto? Bueno, en primer lugar, la economía el año 2013 creció al 4.6%. Si lo vemos con relación al 2011 y 2012, hay una caída de 5.7, 5, 4.6. Esto definitivamente que es preocupante porque deberíamos de crecer a las tasas más altas posibles. En el segundo semestre del año 2013 se notó una desaceleración de la economía. Venía creciendo bien el 2013 a tasas parecidas a la del año pasado, pero a partir de julio, agosto empieza a desacelerarse la actividad. Sin embargo, nosotros creemos que en los últimos meses del año, digamos ya a partir de noviembre, diciembre e incluso enero de este año, donde ya tenemos cifras de la actividad económica registrado por el Banco Central, que es el IMAE, esta tendencia tiende a revertirse un poco. Entonces, si bien es cierto, ¿verdad?, la tasa de crecimiento de la economía bajó a 4.6, hay indicios de que no es una caída pues que vayamos a bajar más. Las proyecciones que tenemos nosotros para el 2014 es de que la tasa ande alrededor del 4 y el 5%, dependiendo fundamentalmente de cómo evoluciona el precio de las exportaciones. Tenemos la buena noticia de que el café está a la alza. Sin embargo, precisamente hablando de café, parte de lo que explica esta caída fue prácticamente el desplome de los precios internacionales del café durante todo el 2013, y nosotros dependemos mucho del café en nuestras exportaciones. Al haberse esa disminución en el precio, obviamente trajo para abajo las exportaciones, que cayeron en un 10% las de mercancía, no así las de zonas francas, que sí aumentaron el 15%. Juan Sebastián, ¿por qué se desacelera la economía? Bueno, en primer lugar, como te estaba mencionando, el tema de la caída de algunos precios de exportación, la inversión directa también se disminuyó a pesar de esfuerzos positivos del gobierno, que aumentó el programa de inversiones públicas y lo está aumentando en el 2014. Sin embargo, la importación de algunos artículos de capital se vio disminuida durante el 2013. Analizando bien qué es lo que pudo haber pasado, nos damos cuenta de que hay una serie de inversiones en el sector energético que se dieron en el 2012, y eso hizo que la inversión fuera bastante alta en el 2012. Entonces, y esas ya no se hicieron en el 2013, entonces hizo que se bajara un poco las inversiones. Nada de que preocuparse seriamente, pero el hecho pues, de que bajaron sí debería de llamar la atención, y eso incidió, digamos, un par de décimas que no creció la economía, y eso yo sí trae a colación proyectos de inversión que son fundamentales para seguir creciendo. Proyectos como Tumarín, por ejemplo, si finalmente Tumarín arranca, no estaríamos creciendo, según nuestras proyecciones, al 4.2, 4.1, podríamos estar creciendo incluso al 5, tanto en el 2014 o 2015. Entonces es muy importante que como país veamos la importancia de estas inversiones estratégicas. Hablemos de la encuesta. Ustedes hacen una encuesta entre empresarios y entre consumidores.
¿Qué es lo que revela la encuesta? Datos bien interesantes. Comenzando con el tema de los consumidores, les preguntamos a ellos cómo está su capacidad de compra con relación al año pasado. Es decir, teniendo sus niveles de ingresos, compran menos, compran más que lo que podían comprar el año pasado. En general, si vemos en términos nacionales, hay una caída de 6 puntos, donde la mayoría dice, bueno, estamos con menos capacidad de compra. Pero esto varía dependiendo a la región del país. Curiosamente, en Occidente, específicamente en Chinandega, ahí fue donde registramos los mayores y los mejores índices de capacidad de compra, los avances. La mayoría, mucha gente en Occidente, estamos viendo que puede estar impulsando esto, mostró que a diferencia del resto del país hay cierta actividad económica interesante desde la perspectiva de los consumidores. Tiene muy buenas referencias. No así el norte del país. Realmente esta caída que se da a nivel nacional se explica porque los consumidores que encuestamos en el norte del país, una gran mayoría siente, ¿verdad?, de que su presupuesto, su capacidad de compra se vio severamente golpeado, ligado al café, se ve severamente golpeado en el 2013. Entonces, como te digo, ¿verdad?, hay lugares donde hay una percepción un poco más optimista, en otras más pesimista. Cuando se les entrevista a los empresarios, y hacemos una entrevista a varios, una serie y esto lo hacemos continuamente, lo he venido haciendo FUNIE desde el 2010, encontramos de que la situación para el empresario de su empresa ha estado más o menos en las mismas condiciones, tal vez una leve disminución, pero relativamente, si uno lo ve desde el 2010, la situación, la percepción de los empresarios con relación a sus negocios, pues viene mejorando levemente. Se considera entre los empresarios, por ejemplo, que hay un clima apropiado para las inversiones, eso es algo positivo, pero sí hay una disminución, digamos, sobre las expectativas de los empresarios de qué es lo que pueda pasar en este año. Lo que va a pasar en este año va a depender fundamentalmente de la evolución de los precios de las exportaciones. Ya vemos que el café puede estar aumentando por el orden del 25%, la carne podría aumentar por el 3-5%, pero hay otros productos como el oro que no, según las proyecciones del Banco Mundial, no se prevé un incremento en el precio internacional, y el azúcar nos va a afectar, el azúcar relativamente constante a un precio medio bajón, ¿verdad? Alrededor de los 18 dólares, y digamos no vamos a ver un boom de los precios de nuestros productos de exportación, pero tampoco vamos a ver una caída radical. Por eso es que nuestra proyección anda por el orden de lo que pasó el año pasado, en el 2013. A propósito de los empresarios, yo siento que es decir, a mí como periodista, el COSEP, la opinión del COSEP, la opinión del presidente del COSEP es un termómetro. Y en las últimas semanas han habido como ciertos elementos que crean como conflictos entre lo que propone el COSEP y lo que hace el gobierno. Por ejemplo, el último fue en esta semana que un diputado dijo $2 en el aumento a la entrada de los turistas extranjeros. Inmediatamente el presidente del COSEP saltó, es decir, nos crean los turistas, es decir, vos decís, el fin está bien, porque se trata de un impuesto para la ley contra la trata de personas, pero por el otro lado, como que desalentar, es decir, ya me cobran $5 por entrar al país, más $2 de la... Entonces, hay ciertos elementos que yo siento que, y que vos ves después que se revierten, es decir, se revirtió pero, ¿qué es lo que le dice a ustedes el clima de negocios Nicaragua ante el después, más allá de nuestras fronteras? Y te pregunto esto porque decía recientemente el doctor Adolfo Acevedo que había efectivamente una disminución en el sector de las inversiones, de la inversión extranjera directa. ¿Tiene esto que ver
necesariamente con el clima de negocios, con el clima de inversiones, con la cuestión jurídica, la estabilidad, un tema del que ustedes investigan y del que ustedes tratan mucho, la estabilidad, la cuestión jurídica, la tierra, la tenencia de la tierra. ¿Qué es lo que nos dicen los números, pero que además qué es lo que nos dicen los empresarios, qué es lo que nos dice la gente acerca de este clima que debería ser el más propicio? Pero cuando ves noticias como esa, de que el gobierno de repente sin consulta, es decir, que es un modelo que le está funcionando al gobierno, sin consulta de repente por un decreto, que después viene el presidente del COSEP, vienen las cámaras y se revierte esta situación. Bueno, creo que has puesto varios temas sobre la mesa. Quisiera hacer 3 comentarios, pero comenzando con el tema específico de la propuesta que se hizo esta semana sobre el impuesto y relacionarlo con el tema del COSEP. Este tema de financiar la lucha contra la trata de personas a través de un impuesto a los turistas, nuestra posición en FUNIDES es de que esta es una muy mala idea de financiamiento para una excelente idea. Sí. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Independientemente de la importancia que tiene y las bondades que tiene y los beneficios que tiene atacar este flagelo como es la trata de personas, en lo cual yo creo que no vas a encontrar nadie que esté en contra de que se destinen recursos para atacar este serísimo problema al cual nosotros como país somos también víctimas. La forma de financiamiento tiene que ser pensada cuidadosamente, porque aquí no se trata simplemente, porque como son turistas y no se dan cuenta, entonces clavémosle los dos dólares, porque sí, esto genera un antecedente gravísimo, porque a la hora que a nosotros se nos ocurra resolver otro problema social, pues ahí van a estar los turistas que lo paguen, ¿verdad? Entonces, y tenemos que pensar seriamente de que el turismo depende, o sea, hay una cosa que se llama el precio de venir a Nicaragua, y todas estas cosas se conocen y se documentan. Entonces, clavar un impuesto al turismo va a traer necesariamente menos turismo, es decir, vas a aumentar el precio de algo y vas a tener menos entrada por eso. Por lo menos ya la pensás. Entonces, ese tipo de aportes técnicos que FUNIDES vino trabajando en conjunto también con el sector privado, además que hay consideraciones de orden legal. El turismo está considerado como una exportación, la exportación de un servicio a un agente extranjero, y digamos podríamos argumentar de que es contra las leyes del comercio mundial imponer impuestos a las exportaciones. Pero independientemente de eso, este es un buen ejemplo de la importancia que tiene que haber en el diálogo cuando se hablan de política. Yo creo que es positivo que se haya presentado esa propuesta, es positivo que se haya presentado una posición contraria a eso, y también es positivo que se haya revertido o abortado la iniciativa, porque técnicamente tenía serias dificultades, pero ya dejó en el tapete 2 cosas importantes, que financiar la trata de personas financiar el combate a la trata de personas, es algo importante para el país, y que tenemos que hacer todo lo posible para generar un ambiente propicio para que vengan más turistas, no vengan menos a través de cobro e impuestos y costos. Entonces, ese papel es el que juega el COSEP, que juega FUNIDES, el que juega en las cámaras, para tratar de hacer un contrapeso y decir, miren, la idea está bien, pero técnicamente hay estas complicaciones. FUNIDES participa en una serie de iniciativas, es decir, todas las iniciativas de ley. Nosotros siempre hacemos comentarios a las personas que consideramos relacionadas al tema. Nos pronunciamos de una manera un poco privada, directo a los sectores, en este caso el sector agropecuario, sobre la creación de este Instituto de Sanidad Agropecuaria. Algunas de las consideraciones de FUNIDES fueron incorporadas, digamos, por lo menos en la discusión pública en la Asamblea Nacional la semana pasada. Ojalá que se pueda incluir en la ley, de tal manera de que el rol de estas instituciones es bastante complejo, y ahí es donde uno ve de que personas critican y dicen, le estás haciendo el juego, no estás criticando lo suficiente, pero aquí la idea es tratar de proponer ideas y tener este diálogo.
política pública, toda ley que nos atañe a todos debe ser discutida, y ese es el papel que deben de tener instancias como el COSEP y como FUNIDES, y obviamente pues al poner nuestras posiciones siempre va a generar algún tipo de crítica, lo cual yo considero que es sano. Con relación al otro tema que mencionaba, de las instituciones y las inversiones, esto es algo que nosotros lo hemos venido tocando. Clima de negocio. El clima de negocio. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que se están haciendo, y hay que también reconocerlo, pero también hay muchas tareas pendientes en el orden administrativo, tanto público como privado, para mejorar este ambiente de negocios que promueva la inversión privada y la inversión directa, que ha venido incrementándose, ¿verdad? Sí hay una preocupación, ¿verdad?, de que la proporción de estas inversiones como parte de todo lo que producimos se ha venido cayendo. Hay que poner el foco, la lupa, ¿verdad?, y ver, bueno, qué es lo que está pasando, por qué no están viniendo estas inversiones. Es bien difícil medir por qué una inversión no vino al país, porque el inversionista vino, vio algo que no le gustó y se fue. Es prácticamente imposible medir de manera contable, digamos, este episodio. Entonces hay que tener instancias. Yo creo que ProNicaragua, que es un buen ejemplo de continuidad de políticas de atracción de inversiones en el tiempo, ha venido haciendo un trabajo extraordinario en atraer inversiones privadas extranjeras. Sí notamos nosotros en los análisis de las encuestas que el inversionista privado extranjero se siente un poquito más protegido que el inversionista nacional. O sea, cuando uno diferenciamos por tipo de inversionista, el extranjero por X y motivo, tal vez tiene un buen bufete de abogados que lo defienda, muestra un nivel un poquito más positivo sobre el país que el inversionista nacional, y yo creo que esto es negativo. Yo creo que las reglas deberían de ser parejas para todos, para promover mayor tipo de inversiones. Esto es algo que nosotros resaltamos mucho en el análisis de institucionalidad económica, que lo hacemos 2 veces al año, e incluimos una serie de recomendaciones, muchas de ellas al gobierno, que dicho sea de paso ha sido muy abierto en participar y en escuchar las recomendaciones de FUNIDES, porque son recomendaciones de orden administrativo específico al tema de cómo hacer negocios en Nicaragua. Un ejemplo, Juan Sebastián. El año pasado estuve aquí, a final del año pasado estuvo aquí Jauke, sí, con la parte también la parte que le toca a Jauke de las investigaciones, de temas específicos de lo que hace FUNIDES. Y una de las cosas de los hallazgos que mencionaba Jauke es a la hora de crear una empresa. Los clavos, por no decir otra cosa, que te encuentras a la hora de crear una empresa. Entonces, si para el nacional, digo yo, tal vez se les facilita porque tenemos conocimiento de muchas cosas, a veces por amistad, es decir, yo conozco a fulano y me puede facilitar ciertos trámites o ciertas cosas, cierta información. En esta semana, por ejemplo, estaba el tema de la ventanilla electrónica, cómo pagar tus impuestos, que habían incluso dado una prórroga de una semana, de 15 días, tocaba el 15 y terminaron hasta el 31, entonces que uno podía pagar y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces se dice, no recuerdo la fuente, de que están incluyendo 2 meses más a la hora de la declaración anual de impuestos. Entonces, cuando vos entrabas a la ventanilla electrónica, te decía que no podías terminar la operación porque te faltaba, no era la cantidad completa, entonces hasta que ponías enero y febrero, entonces sí, son cosas, ejemplos pequeñitos, pero como ese hay un montón. A la hora de que alegre que un nacional quiere poner un negocio, quiere abrir una empresa de zapatos, quiere abrir una empresa de productos agropecuarios, voy a traer productos del norte para venderlos aquí frescos, whatever. La cuestión es, ¿por qué estos trámites tan engorrosos? Que, como te repito, para el nacional uno puede entender y que va de la seca a la meca. Te puedes pasar 2 meses, 3 meses en la cuestión de crearte una empresa y que la inscripción y que el registro y que el Ministerio de Salud y los bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora para el extranjero, probablemente, como decís vos, tengan un bufete de abogados, y el que no tiene, y que es un extranjero
Es decir, que nos viene con muchos recursos, pero que Nicaragua me gusta y quiero poner una empresa turística, un hotel de playa a la orilla. Entonces, que la tenencia de la tierra, que esa tierra de quién pertenece, si esa tierra es ley 85 y que los papeles no están listos, no, y que aparece el nuevo dueño, el antiguo dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que FUNIDE recomienda en estos casos para facilitar la inversión? Es decir, no es alentador que las cifras te digan la inversión extranjera directa disminuyó. Como decís vos, Pro Nicaragua hace un excelente trabajo, es un ejemplo de alianza público-privado, de agencia público-privada excelente, pero en algo estamos fallando para que las cifras nos digan otra cosa. Sí, mira, hay una consideración además a lo que estás mencionando que es bien serio y tiene que ver con la desigualdad de estas restricciones. Por darte un ejemplo, registrar una marca, no una empresa, una marca, si vos querés vender un producto y querés registrar esa marca, te puede tomar unos 8 meses, toda la publicación en la Gaceta y toda la cosa para tener tu marquita, y te puede costar unos $300 el costo de abogado. Una marca, ahora imagínate que quieres diversificarte en 5 marcas y imagínate que sos un pequeño empresario donde es un negocio familiar y tiene que ir esta persona a hacer los trámites y probablemente vaya a perder 3 o 4 días. Entonces, ¿qué traigo a colación? De que estos problemas son extremadamente regresivos al más pequeño. Como dicen los chavalos, Juan Sebastián, muero con esas cosas. Estaba emocionada, se me había olvidado que teníamos que hacer una pausa, pero cuando regresemos seguiremos conversando con Juan Sebastián Chamorro acerca de estos pequeños baches, por no decir otra cosa, que nos encontramos los nacionales y los extranjeros a la hora de crear una empresa y que afectan el clima de negocios propicio para que vengan las inversiones al país. Uno de los temas que estamos conversando con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estábamos experimentando problemitas técnicos, pero ya estamos de regreso. Estamos conversando con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDE, acerca del primer informe de coyuntura que presentó recientemente esta institución y de diferentes temas que tienen que ver con el clima de negocios, que tienen que ver con esos problemitas que enfrentamos nacionales y extranjeros a la hora de invertir, de querer invertir en Nicaragua. Y a propósito de las cifras de las estadísticas que se hablan de una disminución en la inversión extranjera directa. Juan Sebastián, vos tenías la palabra. Sí, estamos hablando entonces de las dificultades que hay, y las hay en todas partes del mundo, ¿verdad? Sí. Abrir un negocio, como estábamos hablando durante la pausa, conlleva una gran cantidad de requisitos para poder vos entrar al mercado y vender tus productos. Estos costos, como mencionaba antes de la pausa, tienden a ser regresivos, es decir, los negocios más grandes pueden pagarle a un abogado porque tienen una mayor cantidad de productos, hacen el trámite, pero desalientan a un pequeño empresario, ¿verdad? Porque estos costos tienden a ser mucho más altos desde el punto de vista de que como son fijos, tienden a ser más altos si la empresa es más pequeña. Claro. Entonces, en el análisis de institucionalidad económica, estos son los temas que estamos tratando de abordar. Afortunadamente, ya hay un convencimiento, esto es a nivel mundial, de que estas cosas deben de medirse y sobre la medición tratar de ir viendo mejoras, y ahí es donde existe el indicador de hacer negocios, que lo levanta el Banco Mundial, en lo cual Nicaragua participa. Nicaragua ha venido mejorando en este índice, ¿verdad? Que un índice a nivel mundial, no tengo en este momento el dato dónde está Nicaragua ubicado, pero ha mostrado mejoría y ayuda, digamos, a generar una agenda de políticas nacionales, políticas públicas y privadas para mejorar el ambiente de negocios para el sector privado. Los requisitos para construir un edificio, digamos, si uno quiere hacer una pequeña plantita,
Eso está bien documentado y año con año se mide cuánto tiempo te toma ir a los bomberos, cuánto tiempo te toma ir a la alcaldía, etcétera, etcétera, y los costos de cada uno de ellos. Entonces, afortunadamente digo de que ya hay una guía en la cual vos te puedes montar y tratar de incidir cosas tan sencillas como, por ejemplo, reducir los tiempos de respuesta de parte de una autoridad, que en vez de, qué sé yo, de que Unión Fenosa te diga dentro de un mes, exigirle que lo haga dentro de 15 días, eso tiene un impacto importante, claro, sobre todo el trámite. Idealmente... El uso del internet, es decir, cosas que puedes hacer online, registros que puedes hacer online, que no necesitas levantar tus pies, gastar gasolina, que nos cuesta tanto en este país, ir a la institución, hacer fila en una ventanilla, lo puedes hacer online, el trámite, tenés una respuesta mucho más, es decir, es un trámite más rápido para vos y puedes tener una respuesta más rápido si creas las condiciones y las herramientas. Y si el negocio entra en operación lo antes posible, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a pagar impuestos lo antes posible. Entonces también está generando impuestos y más riqueza para el país, está generando empleo. Entonces ahí en el análisis de nos quedan pocos minutos, Juan Sebastián, y no quiero que nos vayamos sin tocar el tema que me parece preocupante. Ya desde hace varias semanas se viene hablando el tema del niño. ¿Nos podría afectar nuevamente este fenómeno? Una nueva sequía, una sequía al país. ¿Cuánto nos afectaría? ¿Qué es lo que vislumbra? ¿Cuáles son las perspectivas que ve Funides en esta? Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta de que Nicaragua es un país, como todos sabemos, agropecuario, y por lo tanto el riesgo a la producción de la variación climática es fundamental. Una publicación el día de ayer de INETER que es un poco positiva sobre los indicadores que hay, pareciera ser que hay una probabilidad ahí 50 y 50 de que el invierno sea bueno, ¿verdad? Sin embargo, estas cosas hay que verlas más a largo plazo, porque independientemente que si este año va a ser malo o bueno el invierno, lo que sí sabemos es que está generándose un cambio climático y esto va a cambiar las potencialidades de producción del país en el mediano plazo. Específicamente estamos hablando de que hay futuro del café al aumentar las temperaturas en la zona central y que en el mediano plazo ya deberíamos ir pensando en cultivos que sustituyan al café porque las temperaturas van a seguir aumentando, como ya pareciera ser, nadie lo discute, pues ya es una verdad aceptada. Entonces, tengo entendido de que hay, tanto por el lado de los donantes, el sistema de Naciones Unidas, en el gobierno también hay una instancia que aborda el tema del cambio climático y esto lleva a políticas más de largo y mediano plazo. En el corto plazo, bueno, pensar un poco más en esquemas como resolver dificultades con la sequía, que creo que son más fáciles, entre comillas, de manejar que exceso de lluvia, a través de tener mejores sistemas de riego, y esto lleva al tema de las tarifas eléctricas, pero hay que ver ahí qué cosas se pueden hacer para reducir este riesgo que es alto. Mencionaste algo en el cambio que deberíamos el cultivo del café, pensar en otros productos para siembra. Sin embargo, son cosas que las vemos todavía, de las que estamos hablando desde hace mucho tiempo, pero que siento que son como a largo plazo, que no es de la noche a la mañana. Sin embargo, veo más cercano una estrategia nacional, es decir, hay una estrategia o debería haber una estrategia nacional alrededor del tema agrícola, alrededor de los cultivos, alrededor de qué están haciendo nuestros productores, qué es lo correcto y qué no es lo correcto que están haciendo a la hora decir, somos un país súper vulnerable, viene el niño y nos afecta y entonces el productor grande se puede defender, el productor chiquito es el que sufre, el mediano y pequeño productor. Entonces, ¿hace falta una estrategia nacional alrededor de esto? Mira, siempre cada gobierno tiene una estrategia. Actualmente estamos ante la presencia del Plan Nacional de Desarrollo Humano que aborda el tema, ¿verdad? Yo creo que es un punto de referencia que todos tenemos que tener a mano, porque ahí se habla de la importancia del cambio climático, sobre todo para países
como Nicaragua, no solamente en la producción, sino por la zona geográfica mundial donde estamos ubicados. Estamos ubicados en el centro del corredor de los huracanes y esto genera otro tipo de riesgos, sobre todo mitigación de desastres naturales. Entonces, yo creo que en términos de política sí hay algo, ¿verdad? El problema es tratar de generar una visión de todos, ¿verdad? A que se entienda que esto es un problema que nos puede afectar más temprano que tarde, ¿verdad? Y ahí sí que ya no es responsabilidad de un solo sector, sino de todo el país, y va a depender específicamente de cada una como decimos continuamente en FUNIDES, cada área o sector o producto económico tiene más vulnerabilidades que otro por la zona donde se ubica, por las características del cultivo, por la naturaleza económica, el empleo que genera. Pues entonces, darte así en poco tiempo una lista de cosas es como muy ambicioso, pero yo creo que cada gremio, cada cámara, cada sector productivo debería poner en su agenda, al menos estarlo mencionando continuamente, porque van a ser cada vez más comunes los inviernos copiosos y los inviernos secos. Entonces hay que ir pensando qué se puede hacer con relación a eso. Te agradezco, Juan Sebastián. Gracias, esperemos que la situación en realidad sean buenas este año para el país, porque los problemas nos afectan a todos, no solo a unos, nos afectan a todos. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Cuando regresemos, después de una breve pausa, estaremos conversando con las beneficiadas del proyecto Chureca Chic, un proyecto de reciclaje en el que participan mujeres nicaragüenses apoyadas por amigas extranjeras, que tiene que ver con el cambio de vida que este proyecto ha provocado en muchas mujeres nicaragüenses. Hacemos una pausa y regresamos con el proyecto Chureca Chic.